Práctica número 4, representaciones gráficas. En esta práctica vamos a entender cómo representar un conjunto de valores cuando utilizamos el papel milimetrado, semilogarítmico y bilogarítmico. Para ello vamos a aprender a usar estos tres tipos de papel. Vamos a interpretar las relaciones que existen entre las variables que hayamos graficado. Y por último vamos a estudiar el método de los mínimos cuadrados para poder realizar gráficas con datos que tengan una tendencia lineal. En ciencias y en ingeniería, cada vez que vamos a estudiar algún fenómeno que existe en la naturaleza, generalmente identificamos diferentes magnitudes y vemos cómo se relaciona una con respecto a la otra y vemos cómo al variar una magnitud, qué efectos puede producir en la otra magnitud. De manera que siempre podemos encontrar fenómenos en los cuales diferentes magnitudes guardan alguna relación entre sí. Y esta relación o esto lo podemos identificar viendo que si variamos una de las magnitudes, la otra también la cambia. Por ejemplo, si tomamos un péndulo, nosotros podemos observar cómo cambia el periodo de oscilación del péndulo en la medida en que cambiamos la longitud. Podemos cambiar la longitud del péndulo y vemos cómo cambia el periodo de oscilación. O podemos cambiar la masa del péndulo y vemos cómo cambia el periodo de oscilación. Es decir, cuando hablamos del comportamiento de un péndulo simple, podemos identificar diferentes variables que podemos relacionar entre ellas. Por ejemplo, si me interesa estudiar el periodo de oscilación del péndulo, voy a ver cómo cambia ese periodo al cambiar la longitud de la cuerda, al cambiar la masa o al cambiar el ángulo de lanzamiento inicial. Entonces podemos establecer relaciones entre estas variables. Por lo general nos conviene escoger un par de variables y ver cómo se relacionan ellas entre sí y ver cómo es el comportamiento del fenómeno que estoy estudiando al relacionar esas dos variables. De manera que al estudiar los fenómenos que se producen en la naturaleza, es posible comprobar que en ellos generalmente hay dos o más magnitudes relacionadas entre sí. Esto significa que al variar una de las magnitudes, la otra también cambia o la otra también varía, como el caso del péndulo que acabamos de mencionar. Estas relaciones que existen entre las dos variables o entre diferentes variables, podemos describirla de varias maneras. Una manera de describirla es con palabras, cuando enunciamos una ley o un principio. También podemos describirla mediante una ecuación o mediante una fórmula. O podemos describirla a través de una gráfica, cuando queremos visualizar la manera como una magnitud varía o como una magnitud cambia con respecto a otra. Una representación gráfica me puede dar información de tal manera que me puede permitir generalizar a una ecuación y posteriormente a definir con palabras una ley o un principio. Así que una representación gráfica es una valiosa herramienta con la que se cuenta en ingeniería para establecer relaciones entre variables y poder predecir el comportamiento de diferentes fenómenos físicos o de diferentes fenómenos que estemos estudiando en la naturaleza. Ahora bien, cuando disponemos de una cierta cantidad de datos experimentales, esos datos generalmente los representamos mediante una tabla, junto con algunas magnitudes calculadas.
Es decir, tomamos los datos experimentales en la tabla y a partir de datos experimentales podemos calcular algunas otras magnitudes. Luego, nos conviene representar los datos o resultados en un gráfico de tal manera que podamos visualizar cómo varían las magnitudes que caracterizan un fenómeno y así poder establecer una relación matemática más representativa del conjunto de puntos. Acá tenemos una tabla de manera que medimos experimentalmente la masa, la fuerza de roce cinética y la fuerza de roce estático, con la intención de poder determinar el coeficiente de roce estático y el coeficiente de roce cinético. Para ello se realizó una tabla como esta con datos experimentales. La fuerza de roce la podemos definir directamente proporcional a la fuerza normal, de manera que a partir de la masa resultó conveniente calcular la fuerza normal. Obtuvimos entonces el valor para la fuerza normal y con estos datos fue posible construir una gráfica donde en el eje horizontal o en el eje de las X graficamos la fuerza normal y en el eje de las Y graficamos la fuerza de roce a partir de datos experimentales. Observamos en la gráfica que los puntos que están en color rosa representan los puntos correspondientes a la fuerza de roce cinético, mientras que los que están en azul representan el roce estático. Observemos que solamente a partir de la gráfica podemos hacer diferentes inferencias o podemos decir, enunciar diferentes resultados. Por ejemplo, podemos decir que en la medida que aumentamos la fuerza normal, tanto el roce estático como el roce cinético van aumentando. Es decir, al aumentar la masa y por lo tanto la fuerza normal, también aumenta el roce cinético y el roce estático, la fuerza de roce cinético y la fuerza de roce estático. En esta gráfica también podemos visualizar que la fuerza de roce estático se mantiene por encima de la fuerza de roce cinético. Es decir, que para cualquier dato, la fuerza de roce estático es mayor que la fuerza de roce cinético. Observa que esas conclusiones las podemos sacar simplemente observando esta gráfica. De manera que una gráfica permite obtener valores que no hayan sido obtenidos experimentalmente, es decir, valores entre puntos, lo cual se conoce como interpolación y también permite obtener valores que estén fuera del intervalo experimental, lo que denominaremos extrapolación. Por ejemplo, es posible saber en este valor de la fuerza normal, 4.5, cuál estimamos que debe ser aproximadamente el valor para una fuerza de roce. Si estamos hablando de un roce cinético, el valor estaría en 2.25 y para 450 el roce estático estaría por 3.50. Observemos que este valor, el 3.50 o el 2.25, no fueron medidos experimentalmente. Sin embargo, observando la gráfica podemos obtener información de estos datos. Este procedimiento, cuando buscamos datos que no hayan sido obtenidos experimentalmente, los conocemos como interpolación o extrapolación. En este caso, extrapolación es cuando está por fuera del rango de datos, como es el ejemplo que acabamos de mencionar. O interpolación cuando están dentro del intervalo experimental, del rango de datos experimentales. Para una fuerza normal de 3,25, el roce cinético sería de 1,75. Podemos obtener mucha información a partir de la gráfica o a partir de una gráfica de datos experimentales.
Es por eso que en ingeniería, el análisis y la interpretación de gráfica es una herramienta muy valiosa y muy importante. Para entender un poco más sobre esto, recordemos lo que es la representación de funciones. Cuando dos magnitudes se relacionan bajo ciertos parámetros, podemos decir que una es función de la otra. Existen varias maneras en las cuales relacionamos magnitudes físicas. En este caso nos van a interesar la función lineal, que ya la conocemos, y igual a mx más b, donde b representa el corte con el eje de las ordenadas y m representa la pendiente. X y y son las dos variables. La función proporcional, que es un caso particular de la función lineal. En la función proporcional, la b o el corte con el eje y es 0, entonces la función se reduce a y igual a mx. La función exponencial, que la representaremos así, y igual a b por a elevada a la mx. Y la función potencial, que la representaremos como y igual a b por x a la m. Estas tres funciones, la lineal, la exponencial y la potencial, son las que me van a interesar en esta práctica, ya que muchos de los datos que tomamos experimentalmente guardan generalmente este tipo de relaciones: una relación lineal, una relación exponencial o una relación potencial. Hablemos de la función lineal. Cuando representamos gráficamente los valores de dos variables diferentes y obtenemos una línea recta que no pase por el origen, decimos que estas variables están relacionadas linealmente. Generalmente, cuando tomamos datos experimentales, los datos no están totalmente alineados, es decir, no están todos sobre una línea recta, ya que son datos experimentales. Sin embargo, se puede hacer una tendencia o una línea de tendencia que puede identificar o definir el comportamiento de los datos. Por ejemplo, observemos que estos datos no están todos ubicados a lo largo de la recta, pero están muy cerca de ella. Por lo tanto, pudiéramos decir que estos datos tienen un comportamiento lineal. Cuando la recta pasa por el origen, entonces, por supuesto, se trata de una relación proporcional. Recordemos que la ecuación de la recta se obtiene mediante una relación matemática entre dos variables, que en este caso las llamamos x y y, generalmente es el nombre que usamos para identificar las variables. En física, x y y generalmente toman el nombre de la variable que estemos considerando. Ahora bien, recordemos que para obtener la ecuación de una recta, desde el punto de vista matemático, siempre escribimos la ecuación de la recta, que es esta, y igual a mx más b. De manera que el problema se reducirá a encontrar cuál es la pendiente de la recta y cuál es la intersección con el eje y o cuál es el corte con el eje y. X es la variable independiente y y es la variable dependiente. La dependencia o independencia entre dos variables generalmente la define la situación que se esté considerando o el fenómeno físico que estemos considerando. Recordemos también que la pendiente de una recta es la razón de cambio o la variación de la variable dependiente con respecto a la correspondiente variación de la variable independiente para dos puntos de una recta. Esa razón siempre la representamos con delta y sobre delta x, donde delta y es el cambio en la vertical y delta x es el cambio en la horizontal. Recordemos que y y x solo lo utilizamos para indicar variación vertical o variación horizontal. Vamos a
entender esto mejor con un ejemplo. La empresa FlexiPlus SA implementa un nuevo sistema de fabricación de tubos plásticos. Esta decide comprar un nuevo componente que llama cloruro de vinilo. Dicho componente permite cierto grado de elasticidad de acuerdo a la cantidad del material que se le aplique al proceso. En el departamento de calidad, los ingenieros requieren evaluar el grado de elasticidad obtenido mediante la aplicación de ciertas cantidades del nuevo material. Para ello, realizaron las siguientes mediciones. Observemos solo en el enunciado del problema y vemos que en el enunciado del problema se habla de que se quiere evaluar el grado de elasticidad de acuerdo a la cantidad de cloruro de vinilo que se le aplique. Es decir, que el enunciado me está indicando dos variables. Una que es el grado de elasticidad y la otra es el porcentaje de cloruro de vinilo que aplicamos. Entonces identificamos esas dos variables y observamos en la tabla de datos. Una vez que vemos esto, podemos ver cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Este procedimiento implica un análisis, es decir, yo identifico quién depende de quién. La elasticidad en este caso dependerá del porcentaje de cloruro de vinilo que apliquemos. Por lo tanto, la elasticidad es una variable dependiente y la variable dependiente la ubicamos en el eje vertical, es decir, en el eje Y. El porcentaje de cloruro de vinilo es una variable independiente y esa variable independiente la ubicamos en el eje de las X, de manera que identificamos ya quién es X y quién es Y en nuestro problema. Y acá tenemos los datos del problema. Vamos a ver cómo trazamos esa recta en papel milimetrado. Siempre que vamos a hacer una gráfica o a construir una gráfica en papel milimetrado, lo primero que hacemos es, como lo acabamos de ver, identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Esto para saber a quién coloco en el eje X y a quién coloco en el eje Y. La independiente la colocamos en el eje X y la dependiente la colocamos en el eje Y. Una vez que tenemos esto identificado, vamos a ver cuál es el orden de magnitud de los datos. Y en función a ello vamos a determinar cuál será el tipo de papel que utilizaremos. Cuando hablamos del orden de magnitud de los datos, nos conviene escribir los datos como potencias de 10, o mejor dicho, en notación científica, porque al expresar los datos en notación científica es muy fácil saber cuál es el orden de magnitud de los datos. Por ejemplo, si yo escribo 300 tiene un orden de magnitud de 10 a la 2, porque 300 lo puedes escribir como 3 por 10 a la 2. Por ejemplo, si digo 1750, ¿cuál es el orden de magnitud de esos datos? El orden de magnitud de 1750 es 10 a la 3, porque 1750 lo puedes escribir como 1,75 por 10 a la 3. Entonces, para ver el orden de magnitud, bastará con escribir los datos en notación científica y la potencia de 10 te dará el orden de magnitud. Luego seleccionamos la escala en cada uno de los ejes. Una vez que hayas seleccionado la escala convenientemente, vas a graficar los puntos y por supuesto es muy importante que le coloques nombre a los ejes. Es decir, cada vez que hagas una gráfica debes decir, en este eje estoy colocando, por ejemplo, elasticidad y en este eje estoy colocando porcentaje de cloruro de vinilo. Es decir, saber qué variable estás ubicando en cada uno de los ejes que estás considerando. Una vez que tienes esto, aplicamos
el método de los mínimos cuadrados para encontrar la ecuación de la recta. Esto me dará la recta perfecta. Cuando hacemos un trazado, identificamos si los datos tienen una tendencia lineal. Generalmente los datos experimentales tratamos de ubicarlos a que tengan una tendencia lineal y para ello aplicamos el método de los mínimos cuadrados. Este método me permite obtener la ecuación de la recta perfecta. Una vez que tenemos esto, con los mínimos cuadrados trazas la recta en el papel milimetrado. Veamos cómo lo hacemos. Tenemos nuestra tabla de datos. Identificamos la variable dependiente y la variable independiente. Tal y como lo dijimos antes, la variable dependiente es la elasticidad y la variable independiente es el porcentaje de cloruro de vinilo. Por lo tanto, ya sabemos a quién vamos a ubicar en el eje X y a quién vamos a ubicar en el eje Y. Observamos el orden de magnitud de los datos y en función a ello vamos a determinar el tipo de papel que vamos a utilizar. Por ejemplo, observemos elasticidad. 1562, 1611, 1680, 1754, 1849 y si seguimos observando 2635, vemos que todos estos datos están en el orden de magnitud de 10 a la 3. Como todos tienen el mismo orden de magnitud, podemos ubicarlos en una escala lineal. Observemos el orden de magnitud de los datos del porcentaje de cloruro de vinilo. Observemos este dato. Este dato tiene un orden de magnitud de 10 a la menos 4, ya que lo puedes expresar en notación científica como 9,2 por 10 a la menos 4. Todos estos datos que tenemos acá los podemos expresar en notación científica con un orden de magnitud de 10 a la menos 3. Por ejemplo, este lo puedo escribir como 1,26 por 10 a la menos 3. Este lo puedes escribir como 1,53 por 10 a la menos 3. Y así, de manera que todos están en el orden de magnitud 10 a la menos 3. Como todos tienen el mismo orden de magnitud, entonces acá tenemos una escala lineal. Las escalas lineales generalmente las utilizamos cuando nuestros datos experimentales tienen el mismo orden de magnitud. Ahora bien, ya sabemos que esos datos tienen escalas lineales. Por tener escala lineal utilizamos el papel milimetrado. El papel milimetrado se caracteriza porque los espacios que da el papel todos son del mismo tamaño, es decir, la escala que seleccionemos o las escalas son los espacios en el papel milimetrado son del mismo tamaño. En el papel milimetrado entonces las separaciones son igualmente espaciadas. Es decir, observa que esta separación del 0 al 1 es la misma que del 1 al 2, es la misma que del 2 al 3, que del 6 al 7. Al tomar dos lecturas consecutivas, la separación entre ellos es la misma. Igual si lo hace en la vertical, también es una escala lineal. Entonces el papel milimetrado se caracteriza porque los espacios todos son del mismo tamaño. Ahora, ¿cómo seleccionas la escala? Cuando tenemos este tipo de datos para graficar en papel milimetrado, generalmente identificamos cuál es el valor menor del conjunto de datos y cuál es el valor mayor del conjunto de datos. Esto me va a permitir seleccionar una escala apropiada en mi gráfica. En este caso, la escala la puedes definir o aproximar o estimar a partir de una ecuación como esta. Puedes restar
el valor mayor menos el valor menor entre el número de divisiones que vas a considerar en el papel. Cuando hagas una gráfica en papel milimetrado, procura utilizar la mayor cantidad de papel o el mayor espacio en el papel. Esto es para que al hacer la lectura de la gráfica se haga más fácil. Esto es para facilitar la lectura de la gráfica. En este caso, observa que si vamos al eje Y, el valor mayor era 2365 y el menor era 1562. Tú pudieras aproximar, en lugar de 2365, pudieras llevar hasta 2500 y comenzar en 1500. Por ejemplo, empezar tu escala en lugar de 2365, terminarla en 2500 y comenzarla en 1500, ya que eso te dará una amplitud en la vertical donde aseguras que va a estar contenido todos los datos que tú tienes en tu tabla. Entonces, cuando haces esa resta, por ejemplo, obtienes 2365 menos 1500 entre 10 es 86,5 entre 10. Tú pudieras hacer la escala de 100 en 100, por ejemplo, comenzándola en 1500, tomando 10 divisiones. Y haces algo similar en la escala vertical. Las escalas se seleccionan convenientemente. Por ejemplo, observa que en el caso vertical tú no vas a comenzar tu escala en 0, porque el dato más pequeño es 1562. Por lo tanto, te conviene comenzar tu escala en 1500 y, por ejemplo, terminarla en 2500. Ahí tú garantizas que todos los datos que tomes estarán contenidos en la escala que seleccionaste. Generalmente las escalas las aproximamos a valores que sean de fácil lectura. Por ejemplo, tomamos una escala de 100 en 100, de 10 en 10, de 2 en 2 o de 5 en 5. Son aquellas que se leen más cómodamente. En este caso, repito, vamos a tomar una escala en el eje Y de 100 en 100 y vamos a iniciar en 1500. En el eje de las X, observa que el valor más pequeño es 9.2 por 10 a la menos 4, está muy cerquita de 0. En este caso sí me conviene comenzar en 0 y me conviene, por ejemplo, terminarla en 0,05, es decir, 5 por 10 a la menos 3. Vamos a ver, si tomamos estos dos datos como para calcular la escala, observa que al hacer estas cuentas tenemos que la escala, al restar el dato mayor menos el dato menor, tenemos que la escala es 4,84 por 10 a la menos 4, la podemos tomar de 5 por 10 a la menos 4, es decir, la podemos tomar de 5 en 5, comenzándola en 0, 5 por 10 a la menos 4. Ya seleccionamos cómo vamos a tomar la escala en el eje horizontal y cómo vamos a tomar la escala en el eje vertical. Ahora bien, observa, acá tenemos nuestra gráfica. La primera la comenzamos en 1500 y la terminamos, en este caso terminamos en 2400. La pudiéramos haber terminado en 2500, tomando todas las divisiones, la terminamos en 2400, comenzando en 1500. Observa que en el eje vertical colocamos el nombre de la variable
y entre paréntesis colocamos la unidad de medida que estoy utilizando. De manera que si yo observo un dato de acá, por ejemplo 2100, este 2100 se refiere a la elasticidad y está medido en newton sobre metros. Similarmente en la escala horizontal. La escala horizontal la comenzamos en 0 y dijimos que íbamos a hacerla de 5 en 5, pero era 5 por 10 a la menos 4. De manera que en este caso podemos escribir 5, 10, 15 y observa que en el nombre del eje colocamos porcentaje de cloruro de vinilo por 10 a la menos 4. Es decir, esta leyenda me está indicando que cualquier valor que yo tome acá lo voy a multiplicar por 10 a la menos 4. Es decir, si ubico por ejemplo el 35, esto sería 35 por 10 a la menos 4. O si ubico el 45, esto sería 45 por 10 a la menos 4. Entonces, identificar el nombre de los ejes es muy importante para facilitar la lectura de los datos. El título de la gráfica. El título de la gráfica generalmente se coloca en función a las variables que estamos graficando. Por ejemplo, ubicamos primero la variable vertical versus la variable horizontal. En este caso colocaríamos elasticidad, que es la variable dependiente, versus porcentaje de cloruro de vinilo, que es la variable independiente. Ahora bien, entendiendo cómo utilizar el papel milimetrado, es posible definir el método de los mínimos cuadrados para encontrar o para trazar la recta perfecta. El método de los mínimos cuadrados no es más que una técnica en la que, dados dos conjuntos de pares, se intenta encontrar la función lineal que mejor se aproxime a los datos, de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático. Entonces, en realidad es una técnica para encontrar cuál es la función lineal que mejor se aproxima a los datos. Por eso se llama método de los mínimos cuadrados, porque el criterio que se utiliza es el mínimo error cuadrático. Ahora bien, recordemos que la ecuación de la recta es y igual a mx más b. El método de los mínimos cuadrados me permite encontrar quién es m y quién es b obtenida a partir de los datos experimentales. Las ecuaciones o las fórmulas que me permiten obtener los valores de b y de m son estas que tenemos acá, que son muy fáciles de aplicar. Ahora bien, vamos a ver cómo aplicamos esta ecuación en los datos que obtuvimos anteriormente. Lo primero es encontrar el valor de la pendiente y el valor de el corte con la vertical, es decir, quién es m y quién es b. Recordemos que identificábamos la variable dependiente y la variable independiente y la variable dependiente, es decir, quién es x y quién es y. Todos estos, el porcentaje de cloruro de vinil, son nuestros x y la elasticidad son nuestros y. En este caso tenemos una tabla con 11 datos. Los x sub y son cada una de las medidas experimentales que se tomaron. Para la variable independiente, los x sub y los y sub i son las medidas que se tomaron para la variable dependiente, es decir, los datos, los x sub y los y sub i. Observa que la fórmula me pide n es el número de datos. Luego me pide la sumatoria de los x sub i por los y sub i, es decir,
tengo que encontrar el producto de cada X sub Y multiplicado con cada Y sub Y. Para eso podemos construir una tabla, X sub Y por Y sub Y. Multiplicamos cada uno de los X sub Y por cada uno de los Y sub Y. Acá está. Esta columna que tenemos acá no es más que el resultado de multiplicar este por este por este. Obtenemos este. Es decir, el producto de los X sub Y por los Y sub Y. Fíjate que también me pide la sumatoria de los X sub Y, la sumatoria de los Y sub Y, y me pide la sumatoria de los X sub Y al cuadrado, y me pide la sumatoria de los X sub Y, todo eso elevado al cuadrado. De manera que una vez que tenemos los datos en una tabla, bastará con encontrar estas sumatorias y sustituir esos valores en la fórmula. Podemos sumar todos estos datos y obtenemos, sumando todos estos datos, obtenemos la sumatoria de los X sub Y. Si sumamos todos estos datos, obtenemos la sumatoria de los Y sub Y. Si sumamos todos estos datos, obtenemos la sumatoria de X sub Y por Y sub Y. Es este resultado. Si sumamos todos estos datos, obtendremos la sumatoria de los X sub Y al cuadrado. Es este resultado. Observa que al tener estas sumatorias, entonces podemos sustituir en nuestra ecuación. N es el número de datos, en este caso tenemos 11 datos. Sumatoria de los X sub Y por los Y sub Y. Dijimos que esta sumatoria, X sub Y por Y sub Y, es este valor que tenemos acá. Por lo tanto, sustituimos este valor en nuestra fórmula. Menos la sumatoria de los X sub Y. La sumatoria de los X sub Y es el resultado que tenemos acá. Este resultado. Porque esto es la sumatoria de todos los X sub Y. La sumatoria de los Y sub Y es este resultado que tenemos acá. Entre N, que es el número de datos. Acá tenemos X sub Y al cuadrado, la sumatoria. Es decir, la sumatoria de los X sub Y al cuadrado, esta que tenemos acá, es la que vamos a sustituir acá. Menos, y luego me dice, la sumatoria de los X sub Y, todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, acá vamos a sustituir este valor, que es la sumatoria de todos los X sub Y, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Luego bastará tomar la calculadora y hacer estas cuentas. Al hacer estas cuentas obtenemos este valor para la pendiente. Una vez que tenemos el valor de la pendiente, vamos a calcular el corte, el punto de corte. Hacemos un procedimiento similar. En el caso del punto de corte me pide la sumatoria de los Y sub Y, que son estos que tenemos acá, la sumatoria de los X sub Y al cuadrado, que es este que tenemos acá, menos la sumatoria de los X sub Y, este que tenemos acá, por la sumatoria del producto de X sub Y por Y sub Y, que es este que tenemos acá, entre N por la sumatoria de los X sub Y al cuadrado, que son estos, menos la sumatoria de los X sub Y, todo eso elevado al cuadrado, que es esto que tenemos acá. Al hacer estas cuentas tenemos este valor para el corte, es decir, el punto de corte con el eje vertical. Ahora bien, ya tenemos cuánto es el valor de la pendiente y cuánto es el corte con el eje Y. Ahora, ¿cuál es la recta que más se ajusta a los datos? Pues la recta que más se ajusta a los datos es aquella que tiene por pendiente ese número que nos dio allá y por corte el otro número que nos dio.
el valor de B, que fue el que obtuvimos con los mínimos cuadrados. Recuerda que X es el porcentaje de cloruro de vinil y Y es la elasticidad. Ahora, para hacer esta gráfica en papel milimetrado, como ya graficaste todos los puntos, ahora vas a graficar la recta perfecta. Le vamos a dar los valores extremos a X para obtener el valor de Y. El valor de Y, por supuesto, tiene que ser muy cercano al valor que te da en la tabla de datos, porque justamente el método de mínimo cuadrado es para minimizar estos errores. Entonces, X, al darle el primer valor, obtenemos este, y al darle el segundo valor a X, obtenemos este que está acá. Una vez que tenemos este par ordenado, pues lo puedes graficar en el papel milimetrado. Ubicas los dos puntos que te dio y trazas la gráfica o trazas la recta. Observa que esa recta no tiene que pasar por todos los puntos. Simplemente es unir el punto inicial con el punto final. El punto inicial que obtuviste al sustituir el valor de X inicial y el punto final que obtuviste al sustituir el valor de X final en la ecuación de la recta que obtuvimos con los mínimos cuadrados. Y esta representaría nuestra recta perfecta usando el método de los mínimos cuadrados. Ahora hablemos de la función potencial. La función potencial, como hemos visto, es una función que es una potencia. La variable tiene una potencia, por eso se llama función potencial. Y igual a B por X a la M. La variable entonces está elevada a una potencia. B y M son constantes. Ahora, vamos a hacer un análisis de esta ecuación. Supongamos que tomamos el logaritmo a ambos lados de la ecuación. Si tomamos el logaritmo a ambos lados de la ecuación, tendremos de este lado el logaritmo de Y y de este lado vamos a tener el logaritmo de todo esto que está acá. Como es el logaritmo de un producto, puedes separarlo como el logaritmo de una suma. Y por supuesto la m que queda en el exponente la puedes escribir como coeficiente. De tal manera que la ecuación potencial la pudieras escribir parecida a una función lineal, simplemente haciendo un cambio de variable. Observa que todo esto pudiera ser y. Esto es una constante que pudiera ser el punto de corte, m es una pendiente y todo esto pudiera ser x. Luego, si graficamos directamente el logaritmo de y en función del logaritmo de x, vamos a obtener una variación lineal entre los logaritmos de las variables x y y. Entonces, podemos hacer el cambio de variable u igual al logaritmo de y, b igual al logaritmo de x y c igual al logaritmo de b. Ese gráfico, entonces tendríamos que u es igual a mb más c. Observa, una función lineal. De manera que la función potencial la podemos linealizar mediante los logaritmos. Es posible linealizarla. Ahora, supongamos que tenemos en un eje, queremos representar estos datos. Estos datos que son caudales de varios cauces y disponemos de ellos ya ordenados de menor a mayor, desde un arroyo con 16 litros por segundo hasta un río que tiene 154 metros cúbicos por segundo. Observamos esto, cómo cambian los datos. Ahora bien,
Supongamos que queremos representar estos datos en papel milimetrado, es decir, en una escala lineal. Si los vamos a representar en una escala lineal, observa que los primeros datos quedarían muy amontonados encima del cero, los primeros datos. De manera que no sería válido si queremos que aparezcan todos los valores, porque van a quedar unos muy amontonados y los otros van a quedar muy dispersos. Observa que el segundo dato está por acá, o un dato está por acá, pero ya el otro dato, el último dato, está muy lejano y pareciera que si sigue otro dato estaría mucho más lejano. Entonces no es posible representar todos los datos en una escala lineal. En este caso no nos conviene utilizar una escala lineal, es decir, una escala donde los espacios todos son del mismo tamaño. No nos conviene. Podemos usar una estrategia. Podemos calcular, por ejemplo, los logaritmos del caudal. Si calculamos los logaritmos, observa que pudieras representar todos los datos en una escala lineal calculando los logaritmos, y observa que acá tendríamos el primero, acá tendríamos el segundo, acá tendríamos el tercero, y observa que si hacemos la representación vamos a ver que quedan todos los datos representados en nuestra escala lineal y vemos que aparecen bien, están bien diferenciados. Sin embargo, hay un problema. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber a qué dato se refiere este punto? ¿Cómo puedo adivinar que el punto situado en 1,50 en realidad se refiere a un caudal de 32 metros cúbicos por segundo? Es decir, tendría que tener acá una calculadora y calcular el antilogaritmo para poder llegar a la conclusión de que este punto está refiriendo a este caudal. De manera que tampoco nos resultaría conveniente transformar los datos a logaritmo. De tal manera que existe una solución, y la solución es representar los puntos en una escala logarítmica. Es decir, no voy a cambiar los datos, sino que voy a cambiar la escala. Observa que en la escala logarítmica, observa el primer espacio de la escala, el segundo espacio de la escala, el tercero, el cuarto, y así. Observa que las escalas o los espacios en una escala logarítmica no son todos del mismo tamaño. Y cuando usamos una escala logarítmica no es preciso calcular nada. Sencillamente situamos en la escala los valores de los caudales, pero lo que determina su posición son los logaritmos. Ahora bien, por ejemplo, observa, en este caso queremos representar puntos en una escala logarítmica. Representar puntos en una escala logarítmica es equivalente a representar los logaritmos de esos valores en una escala milimetrada normal. De tal manera que vamos a ver cómo representaríamos, por ejemplo, el 0,016. Cuando utilizamos escalas logarítmicas, lo más conveniente es expresar los datos en notación científica, porque el orden de magnitud me va a definir un ciclo en la escala logarítmica. Por ejemplo, observa que este ciclo representa todos los datos que tienen el orden de magnitud 10 a la menos 2. Este ciclo desde acá hasta acá. Si nos vamos desde acá hasta acá, desde 0.1 hasta 1, este ciclo representará todos aquellos datos cuyo orden de magnitud sea 10 a la menos 1. Este ciclo
representará todos los datos cuyo orden de magnitud sea 10 a la 0 y así sucesivamente. De tal manera que supongamos que queremos representar 0,016 o 0,07. Estos datos, observemos, este sería 1,6 por 10 a la menos 2. Acá estaría el primer valor, acá está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Siguiente ciclo. Es decir, empezamos con 1 por 10 a la menos 2. Luego viene 2 por 10 a la menos 2, 3 por 10 a la menos 2, 4 por 10 a la menos 2, 5 por 10 a la menos 2 y así sucesivamente, porque estamos en el ciclo de 10 a la menos 2. De manera que si voy a ubicar el 1,6, si aquí está el 1, el 1,6 está más o menos por acá. Este sería el dato correspondiente a 1,6 por 10 a la menos 2 o 0,016. Observa que este sería 7 por 10 a la menos 2. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 está justo acá en este punto. 7 por 10 a la menos 2, es decir, en el ciclo de 10 a la menos 2 ubicamos al 7. Observemos este. Este es 2.8. 2.8 está en el ciclo de 10 a la menos 1. Por lo tanto, acá comenzamos con el ciclo de 10 a la menos 1. Entonces, este valor es 1 por 10 a la menos 1. 2 por 10 a la menos 1, 3 por 10 a la menos 1 y así. Entonces el 2.8, acá está 1, 2, 2.8 está muy cerquita de 3, por lo tanto es este punto que está acá. 1,25, 1,25 está en el ciclo de 10 a la 0, de manera que acá comenzamos con el 1, 1,25 aproximadamente por acá, ya que aquí está el 2. 6,1, observa que 6,1 está en el ciclo de 10 a la 0. Entonces, acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está el 6. 32. El 32 es 3,2 por 10 a la 1. Por lo tanto, el 32 lo ubico en el ciclo de 10 a la 1. Entonces, acá estaría el 1 por 10 a la 1, que sería 10, 20, 30, acá estaría el 32, por acá. El 154 estaría en el ciclo de los 10 a la 2, de los cientos, 1,54. Entonces vamos a ubicar el 1,54. Acá estaría 1 por 10 a la 2, 2 por 10 a la 2, 3 por 10 a la 2 y así. Como me piden el 1,54 sería aproximadamente por acá. Vemos que representar los puntos en una escala logarítmica es equivalente a representar los logaritmos de esos valores en una escala milimetrada normal. Ahora bien, las escalas logarítmicas tienen una utilidad fundamental, ya que nos permite representar valores de magnitudes muy diferentes, como lo acabamos de ver en el ejemplo. También son convenientes cuando nos permiten convertir el gráfico que relaciona dos variables en una recta. Eso también nos permite hacerlo. Vemos que a veces la gráfica que nos da no es una recta, más bien es una función potencial, por ejemplo, una parábola, y lo quiero analizar con una tendencia lineal o con mínimos cuadrados para encontrar la ecuación de la recta. Entonces lo que hacemos es sencillamente utilizar el papel logarítmico. Ahora, podemos definir o podemos encontrar en el mercado dos tipos de papeles, porque papeles que mezclen una escala lineal con una escala logarítmica,
A este papel lo llamamos papel semilogarítmico. Uno de los ejes es logarítmico y el otro es lineal. O también podemos encontrar una escala bilogarítmica donde los dos ejes son logarítmicos o los dos ejes están en una escala logarítmica. Acá tenemos un ejemplo del papel logarítmico. Siempre en el papel logarítmico las escalas comienzan en 1. Siempre en el papel logarítmico las escalas comienzan en 1, ya que el logaritmo de 0 no está definido. Por lo tanto, siempre las escalas van a comenzar en 1 por 10 a la algo. Los ciclos siempre van a ser potencias de 10. Por ejemplo, 10 a la 0. Acá comienza otro ciclo, que aquí está, por ejemplo, si aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si aquí está el 10, este valor que va aquí será el 20. Este será el 30, 40, 50, 60. Si aquí está el 100, este será el 200, 300, 400 y así. Si aquí está el 1000, este será el 2000, 3000, 4000 y así sucesivamente. Entonces los ciclos siempre van a ser potencias de 10. ¿Cómo ubicar puntos en escala logarítmica? Lo primero que tienes que hacer, como lo hemos visto, es ubicar los ciclos. Por ejemplo, si este es 10 a la 0, perdón, 10 a la 1, si este es 10 a la 1, quiere decir que aquí está el 10, aquí está el 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Entonces, este es el ciclo de los 10 a la 1. Por lo tanto, si quiero ubicar el 11, será este que tenemos acá. Si quiero ubicar el 32, lo ubico en ese ciclo de 10 a la 1. Aquí está el 30 y aquí estaría 31, 32, por acá. Si quiero ubicar el 93, este sería el 90, 93 aproximadamente por acá. Si quiero ubicar el 270, observa que aquí comienza 90, aquí comienzan los 100, el ciclo de 10 a la 2, son los cientos. Este sería el 100, 200, 300, 400, 500 y así. Si voy a ubicar el 270, aquí estaría el 200 y es 20, 30, 40, 50, 60, 70. 270 aproximadamente por acá. El 460, entonces ubicas el 400 y ubicas por acá el 60. Ahora, veamos en este caso, 10 a la menos 2. Si vamos a los 10 a la menos 2, quiero ubicar, por ejemplo, el 0,011, es decir, estaría ubicando el 1,1 por 10 a la menos 2. Entonces, aquí está el 1. Aquí está el 2, voy a ubicar el 1,1 por acá. En este caso, voy a ubicar el 3,2, entonces me ubico en el 3,2 por acá. Acá está el 3, 3,1, 3,2, es por acá más bien. Voy a ubicar el 0,093, que sería 9,3 por 10 a la menos 2. Me ubico en el ciclo de 10 a la menos 2 y ubico el 9,3. Más o menos acá. El 0,27, observa que 0,27 es 2,7 por 10 a la menos 1, por lo tanto me ubico ya en el ciclo de 10 a la menos 1. Entonces 2,7 sería, acá está el 1, acá está el 2 y busco el 0,7. Y así sucesivamente. Vamos a considerar los siguientes datos. Lo primero que vamos a hacer es observar la diferencia en el orden de magnitud de los datos, tanto de X como de Y. Y luego vemos en qué papel nos conviene ubicarlo. Observa que, por ejemplo, estos todos son 10 a la menos 1, estos dos datos,
Estos 3 son 10 a la 0 y estos 3 son 10 a la 1. Es decir, tenemos 3 ciclos. 3 ciclos. Nos conviene una escala logarítmica. Y observa, de este lado tenemos acá un ciclo, acá tenemos otro, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Es decir, los que están de este lado podemos clasificarlos, digamos, en 4 ciclos. De tal manera que estos datos nos conviene graficarlos en un papel o en una escala logarítmica. Este en una escala logarítmica y estos también en una escala logarítmica. Al hacer los gráficos de los datos, observa que tendríamos una gráfica como esta. Por ejemplo, 0,5 en Y lo ubico con 2,5. 2,5, 10 a la 0 y 0,5 sería 5 por 10 a la menos 1. Entonces, vamos a ver ese ejemplo. Acá está el 1, acá está el 2, 2,5 aproximadamente por acá. Y el otro dijimos que era, acá está el 1, 2, 3, 4, 5. Sería este punto que tenemos acá. Y así sucesivamente puedes ir ubicando todos los puntos en la escala logarítmica. Una vez que sabemos ubicar los puntos en la escala logarítmica, recuerda que en estas gráficas también es necesario colocar nombre a los ejes y nombre a la gráfica y abarcar la mayor cantidad de papel. ¿Cómo vamos a ajustar la recta? Una manera de hacerlo es ver que los puntos estén igualmente distribuidos por encima y por debajo. Pero como ya conocemos el método de los mínimos cuadrados para ajustar una recta, es posible aplicar el método de los mínimos cuadrados para ajustar la recta en el papel logarítmico. Solo que tienes que hacer el cambio de variable. En lugar de x vas a colocar el logaritmo de x y en lugar de y vas a colocar el logaritmo de y. Es decir, tienes que construir una nueva tabla con las dos nuevas variables que van a ser el logaritmo de x y el logaritmo de y. De esa manera vas a obtener un valor para m, que representaría la pendiente, y vas a tener un valor para y, para b, que representaría el corte con el eje vertical. El método de los mínimos cuadrados recuerda que te va a dar la recta perfecta, que la puedes trazar de la misma manera como lo hicimos en el papel milimetrado. Ahora, si no hiciste la recta perfecta o si ya la hiciste, puedes calcular la pendiente, por supuesto, con la diferencia en y y la diferencia en x. Recuerda que la escala x, la escala vertical y la escala horizontal en el papel logarítmico son logarítmicas. Por lo tanto, la pendiente vendrá dada por el logaritmo de y2 menos el logaritmo de y1 entre el logaritmo de x2 entre el logaritmo de x1. También puedes obtener el corte extrapolando la recta hasta x igual 1. Es decir, prolongas la recta hasta que el corte el eje vertical, que es donde la x vale 1 o 1 por 10 a la, dependiendo del ciclo con el que hayas comenzado. De manera que para ajustar la recta en el papel bilogarítmico es importante hacer el cambio de variable, el logaritmo de x y el logaritmo de y obtener así la ecuación de la recta. Veamos ahora la función exponencial. La función exponencial tiene la forma y igual a b por a a la mx, donde m, a y b son valores constantes. Si tomamos el logaritmo a ambos lados de la ecuación, como lo hicimos en el caso anterior, vemos que acá tendríamos el logaritmo de y, acá tendríamos el logaritmo de b más mx por el logaritmo de a. Este por es multiplicación.
mx por el logaritmo de a. En este caso, nos conviene tomar el logaritmo de a, o nos conviene tomar a igual a 10, ya que el papel está fabricado con logaritmos decimales, el que utilizamos. Entonces, si tomamos a igual a 10, entonces el logaritmo decimal de a sería 1. Por lo tanto, este término, esta expresión acá sería 1, y al multiplicarlo por mx me quedaría mx. De tal manera que en la función exponencial, acá tendríamos la primera variable, el logaritmo de y, en la segunda variable, el logaritmo de b, y en el corte tendríamos el logaritmo de b y tendríamos mx. Es decir, si graficamos directamente el logaritmo de y en función de x en papel milimetrado, obtendríamos una línea recta. De manera que tendríamos que calcular los logaritmos decimales en y. Ahora, pudiéramos graficar en papel milimetrado en la horizontal la x y en la vertical los logaritmos. Pero para no estar sacando los logaritmos, dijimos que podíamos utilizar una escala logarítmica. Entonces podemos usar un papel especial que llamaremos papel semilogarítmico. Un papel semilogarítmico es el papel que tiene una escala lineal y una escala logarítmica. En la escala logarítmica, las divisiones son proporcionales a los logaritmos decimales. Y en la escala lineal, por supuesto, las divisiones son lineales. Si ya sabemos graficar en papel milimetrado y en papel bilogarítmico, es muy fácil graficar en el papel semilogarítmico, ya que en el papel semilogarítmico los valores de y se llevan directamente a la escala logarítmica y los de x se colocan en la escala lineal, seleccionando la escala como lo hemos explicado anteriormente. La recta la ajustamos con el método de los mínimos cuadrados, pero en lugar de tomar y, vamos a tomar el logaritmo de y. La x la dejamos igual, pero la variable, la y, la vamos a cambiar por el logaritmo de y. Y hacemos las cuentas para obtener el valor de la pendiente m. Recordemos que b representaría la intersección de la recta con el eje y. Ahora bien, podemos también determinar la ecuación de la recta usando, como lo hemos dicho, el método de los mínimos cuadrados. Entonces, acá tenemos un modelo de papel semilogarítmico donde la escala, por ejemplo, la vertical es logarítmica y la horizontal es lineal. También puede ser al revés, que la escala horizontal sea logarítmica y la vertical sea lineal. No importa, eso va a depender de los datos que estemos considerando.